Bien, hola jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser Guerra de Reforma. También es conocida como la Guerra de los 3 Años, se llevó a cabo de 1858 a 1861 y prácticamente va a marcar el conflicto entre los dos partidos políticos dominantes en ese momento, que eran los liberales contra los conservadores. Hay que recordar que los liberales defendían por completo las ideas de una república basadas en las propuestas de la Ilustración europea, y los conservadores pues prácticamente lo que ellos pretendían era que todo se conservara en manos de un sector en específico, que en este caso era la iglesia y la aristocracia. Sucede prácticamente durante el gobierno de Benito Juárez. Bien, un antecedente de este conflicto son las leyes de reforma. Vamos a ponernos en contexto. Cuando Antonio López de Santana firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se pierde parte del territorio mexicano, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort inician un movimiento que se llama la Revolución de Ayutla, y con esta prácticamente instauran un gobierno provisional una vez que destituyeron a Santana. Durante este periodo se empiezan a elaborar un conjunto de leyes que se van a conocer como leyes de reforma. Las más importantes fueron las siguientes: la ley Ocampo, que fue impulsada por Melchor Ocampo, y con ella se establece la institución del matrimonio por la vía civil, y por lo tanto pues obviamente surge lo que es el registro civil. Hay que recordar que antes prácticamente la gente le daba mucha importancia a la iglesia, toda vez que ésta llevaba los registros de nacimiento, de defunciones y de matrimonio. Una vez que se crea el registro civil, pues prácticamente quien va a tomar ese control de esos registros pues es el Estado. También se encuentra la Ley Juárez, impulsada por Benito Juárez, y esta establecía prácticamente la desaparición de los fueros militares y eclesiásticos. Es decir, las personas del clero y los militares iban a ser tratados ya en un momento dado, cuando cometieran un delito, por como ser juzgados como una persona normal, eliminándoles el fuero. El fuero es esa protección especial que tiene una autoridad. La ley Lerdo fue impulsada por Miguel Lerdo de Tejada, y esta ley es la que más ataca prácticamente los intereses de la iglesia, porque con ella se declaraba la desamortización de los bienes de la iglesia, es decir, se los quitaban, se los adjudicaba el Estado para ponerlos a la venta a la gente que así los quisiera adquirir. Obviamente esta ley se cuestionaba porque ¿quién iba a tener en aquel entonces, un ejemplo, 500 pesos para pagar un terreno? Pues solamente la clase adinerada, porque el campesino común pues no los iba a juntar. También está la ley Lafragua de José María Lafragua. Con esta ley se impulsaba la libertad de imprenta, la libertad de expresión en México. También se impulsó la ley Iglesias. El autor de esta fue José María Iglesias, y esta ley lo que pretendía era que la iglesia no cobrara por sus servicios a la gente pobre. O sea, hay que recordar que pues prácticamente cada actividad, por ejemplo un bautizo, una boda o cualquier otro servicio religioso, los santos óleos, que es lo que maneja la iglesia católica, lo manejaba en esa época, pues eran servicios por los cuales se cobraba bastante bien. Entonces José María Iglesias decía que mínimo la clase pobre pues no pagara esas cantidades. Bien, con estas leyes prácticamente se sientan las bases para la Constitución de 1857, donde prácticamente se define o se establece a México como un país republicano, laico, es decir, sin intervención de ideología religiosa, y liberal. Esto que implicaba que se iba a defender las libertades fundamentales del ser humano.
Las características, les repito, dentro de la Constitución de 1857 se fortalece la abolición de la esclavitud. Es más, se declara que está prohibida la esclavitud en México y que aquella persona que ingrese en calidad de esclavo al territorio mexicano, desde el momento de que pone un pie sobre el territorio, pierde la calidad de esclavo y se le va a considerar como una persona libre. Hasta la fecha, esa característica la consagra la Constitución actual, la de 1917. Les repito, también establece las libertades fundamentales: libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de imprenta. Y fortalece lo que es la desaparición del fuero militar y religioso. Obviamente, estas tres características de la Constitución de 1857 generó inconformidades dentro del alto clero y dentro de la sociedad aristocrática. Es por eso que Ignacio Comonfort, pese a que en un inicio impulsó la Constitución de 1857, pues elabora el Plan de Tacubaya, con el cual se pretendía desconocer la Constitución de 1857, puesto que había una fuerte oposición de la Iglesia. Y con esto se inicia ya la Guerra de Reforma y se dan los gobiernos alternos. Por un lado, Benito Juárez, que llega a convertirse en presidente provisional de México porque, Ignacio Comonfort es destituido. Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Constitución de 1857 establecía que ante la falta del presidente, pues el líder de la Suprema Corte ejercía las funciones. Y por parte de los conservadores fue presidente de México Miguel Miramón, quien, dicho sea de paso, es considerado el presidente más joven de México, puesto que tenía 27 años cuando asumió este rol. México estaba dividido: por un lado Benito Juárez, quien estuvo en Querétaro, Guanajuato, y después se dirigió al norte, y en la parte central pues estaba Miguel Miramón. La primera etapa de la Guerra de Reforma se va a destacar por los triunfos de los conservadores, quienes obviamente tenían una formación militar más fortalecida que los liberales. También se va a distinguir por el Plan de Navidad, donde se va a estipular que Miguel Miramón sea el presidente de México. Sin embargo, también otro punto importante es que dentro de esta primera etapa, ambos bandos, tanto el liberal como el conservador, buscaron apoyo del exterior. ¿Cómo buscaron ese apoyo del exterior? Pues mediante las propuestas de firma de dos tratados: el Tratado Mon-Almonte y el Tratado McLean-Ocampo. El Tratado Mon-Almonte era propuesta del Partido Conservador, y con este tratado buscaron el apoyo de España para que, si ellos apoyaban al ejército conservador, pues prácticamente le iban a dar esas facultades para que pudiera intervenir de nuevo en la política mexicana. Obviamente el gobierno español, después de la batalla de Tampico y de todos los conflictos a los que se vieron sometidos con los mexicanos, prácticamente rechaza esa propuesta. Y por parte de los liberales estaba la firma del Tratado McLean-Ocampo, en el cual pues prácticamente solicitaron el apoyo del gobierno de Estados Unidos a cambio de, gestionar también ahí otra parte del territorio mexicano. Toda vez que el gobierno de Estados Unidos reclamaba la parte norte, pues para así extenderse un poquito más conforme iba, y los liberales ofrecían la región sur de México, pues como no hubo un acuerdo, también este tratado quedó rechazado. La segunda etapa ya se va a caracterizar por los triunfos de los liberales. Aquí también cabe destacar que el general Porfirio Díaz empieza a darse a notar. Estados Unidos reconoce al gobierno de Juárez, y esto va a ser un punto de quiebre importante, porque ya Juárez estaba legitimado en el exterior, y una vez que Estados Unidos lo reconoció, prácticamente era cuestión
de que los demás países americanos e inclusive los europeos reconocieran a Juárez como presidente. La batalla definitiva va a ser la de Calpulalpan en 1861, donde definitivamente los liberales vencen a los conservadores. En esta batalla también cabe destacar que Porfirio Díaz se dio a notar. Bien, una vez finalizado este tema, te pido que realices las actividades del libro, así como las actividades de rúbrica. Nos vemos pronto.